Este ejemplo de aplicación de las razones trigonométricas en el contexto de los ángulos de elevación y de depresión tiene el siguiente enunciado. Andrés observa la parte más alta de un poste de alumbrado público cuya altura es de 7,8 metros. Si él se encuentra a una distancia horizontal de 4,3 metros del poste y la medida del sol a los ojos de Andrés es 1,4 metros, determine la medida del ángulo de elevación para hacer la observación. Entonces, después de que hemos leído el texto, el enunciado del problema, pasamos a elaborar una representación de la situación, que es la que ustedes ven acá en la imagen. En esta representación tenemos a Andrés, tenemos la visual, la horizontal y tenemos el poste. Luego pasamos a ubicar los datos que nos da el enunciado del problema. De esos datos nosotros conocemos la altura del poste. Sabemos que este poste tiene una longitud de 7,8 metros. También conocemos la distancia horizontal, que es de 4,3 metros. Y nos dan la altura desde el suelo a los ojos de Andrés, que corresponde a una medida de 1,4 metros. Y ubicamos nuestra incógnita, que es la medida del ángulo de elevación. Entonces, finalmente, al analizar la representación, nos damos cuenta que vamos a resolver el triángulo rectángulo que se forma entre la visual, la horizontal y un lado del poste. Voy a ubicarles entonces, miren, aquí tenemos el ángulo de 90 grados y vamos a resolver ese triángulo rectángulo que ya les mostré, del cual aparentemente solo conocemos la medida de un cateto, pero podemos deducir la medida del otro cateto, que es este que estoy trazando, haciendo la diferencia entre la altura total del poste, que es 7,8, menos la altura que hay del suelo a los ojos de Andrés, que es 1,4 metros. Hacemos la diferencia y obtenemos como resultado 6,4 metros, lo que significa que ese cateto mide 6,4 metros. Voy a ubicar estas medidas en este triángulo que he dibujado para representar la situación. Y en él voy a ubicar las medidas. Tenemos el ángulo de 90 grados, tenemos nuestra incógnita, conocemos la longitud de este cateto, conocemos también la longitud de este otro cateto y pasamos ahora a nombrar las partes. Voy a nombrar a este como el ángulo A, entonces este será el cateto A minúscula, este será el ángulo B, este será B minúscula, tenemos el ángulo H y la hipotenusa. Entonces, al analizar la situación, queremos hallar la medida del ángulo A, conocemos el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que vamos a usar, porque es la pertinente, será tangente del ángulo A, que es igual al cateto opuesto, que es A minúscula, sobre el cateto adyacente, que es B minúscula. Tenemos entonces que la tangente del ángulo A es igual a 6,4 metros, que es la medida del cateto A, sobre 4,3 metros, que es la medida del cateto B. Cancelamos las unidades y aplicamos arco tangente en ambos lados de la igualdad. Para cancelar tangente tenemos entonces tangente a la menos 1, tangente de A, igual a la tangente a la menos 1 de la división entre 6,4 dividido entre 4,3. Cancelamos las funciones inversas de tal forma que tenemos que la medida del ángulo A es igual a tangente a la menos 1 de 6,4 dividido entre 4,3. Pasamos a la calculadora que debe estar ubicada en grados, pulsamos Shift, tangente, aparece tangente a la menos 1, paréntesis 6,4 dividido entre 4,3. Cerramos el paréntesis, damos igual y obtenemos como resultado 56,1, lo que significa que la medida del ángulo A es 56,1 grados. Significa entonces que este ángulo tiene una medida de 56,1 grados y que damos por terminado nuestro ejercicio porque ya sabemos que la medida del ángulo de elevación que necesita Andrés para observar la parte más alta de este poste corresponde a una medida de 56,1 grados.